Hola, ¿cómo están? Reino Unido tendrá que pagar hasta 260.000 millones de dólares como indemnizaciones por el tráfico de esclavos a países del Caribe. ¿Qué implicaría este paso? Vamos a analizar los hechos geopolíticos hoy en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. CARICOM abandera reparaciones por la esclavitud. Identificamos a estas naciones en nuestro mapa ubicadas en la región del Caribe, un territorio conformado por las islas y las costas que rodean el Mar Caribe. Se comunica con el Océano Pacífico y abarca países tanto del sur, centro y norte de América. A esta zona llegó el Imperio Británico. Lo identificamos en nuestro mapa con la corona de color rojo en cada una de ellas posicionada. Hay que decir también que el reino de la conocida Reina Isabel de Inglaterra ocupó estos territorios y pese a que décadas después de la Segunda Guerra Mundial se vivió un periodo de descolonización donde algunas islas lograron su independencia, otras se convirtieron en monarquías constitucionales y mantienen aún al rey de Londres como jefe de Estado. En este contexto, naciones como Barbados, Dominica, Guyana, Trinidad y Tobago lograron entrar en el proceso de independencia y ahora son repúblicas. Sin embargo, el reino inglés estableció algunas islas con el estatus de territorios de ultramar y creó la llamada Mancomunidad Británica, monarquías constitucionales donde el jefe de Estado sigue siendo el rey de Londres. Los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica y San Vicente y las Granadinas han expresado recientemente su voluntad e incluso han iniciado trámites para renunciar a la monarquía, para convertirse en repúblicas y elegir al propio jefe de Estado. Además, 15 estados miembros de la Comunidad del Caribe CARICOM, que fueron el centro de la economía de plantaciones y el comercio de esclavos del Imperio Británico, le están exigiendo a Londres que pague reparaciones por montos de al menos 260.000 millones de dólares con motivo del centenario de esclavitud. La que ven en la pantalla, en nuestro mapa, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lidera las demandas de naciones caribeñas y ya se ha reunido con el rey Carlos VI. Ya ha dicho a las Naciones Unidas que las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo deberían ser parte de un nuevo reinicio global. ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene todo esto? Vamos a conversar por ello con una especialista. Tenemos el honor, nos acompaña en directo para el mapa aquí en Telesur desde México, investigadora de Historia Sociocultural del Caribe Insular, Margarita Vargas. Profesora, qué placer tenerla en Telesur. Gracias por su tiempo. Al contrario, un placer saludarla a usted y a todo su auditorio. Un gusto de nuevo estar por acá. Gracias, profesora. Es importante poder entender qué impacto podría tener este paso que dan estas naciones, sobre todo tomando en cuenta el contexto global. Ya los países no quieren tutelaje, ya no quieren ser recolonizadas y sobre todo, más allá de lo económico, ¿cómo podría beneficiar en caso de materializarse? ¿Qué nos diría? Bueno, sí, este asunto de las reparaciones por los daños que causó la esclavitud es un asunto que ya se viene planteando desde hace algunos años. Ahora es más visible en el Reino Unido, es decir, en las colonias que fueron del Imperio Británico. Ya también en la parte francófona, Haití había hecho un proceso de reclamación por la esclavitud y también por la deuda externa que se le cobró, la deuda concretamente que Francia le impuso a cambio de reconocer su independencia. Entonces, en términos globales, vemos que las islas del Caribe pues son economías muy frágiles, son economías que se insertaron de una manera muy desventajosa en el capitalismo mundial, precisamente a causa de las consecuencias de la esclavitud. O sea, ya Eric Williams, primer ministro de Trinidad y un buen académico, había señalado todas las ventajas que dieron, ventajas económicas y de otro tipo también, pero ahora nos referimos a las ventajas sobre todo económicas a los grandes imperios, es decir, el Imperio Británico, para citar el caso que nos ocupa, se construyó en gran medida gracias a las ganancias
que produjeron sus colonias en general, o sea, el Caribe, pero también estuvo India, el Medio Oriente, en fin, ¿no? Y esa gran acumulación de capital se hizo sobre todo gracias al trabajo esclavo, que era un trabajo gratuito, no era un trabajo asalariado que se remunerara. Entonces, a mí me parece que a nivel global, yo creo que es una demanda justa y también que puede cuestionar y debe cuestionar profundamente pues las bases del capitalismo moderno, que en realidad si uno analiza, pues sí, en gran medida el motor del capitalismo moderno fue el colonialismo basado en la explotación de la mano de obra. Y gran parte de las riquezas que se produjeron para estos imperios basaron su prosperidad, digamos, gracias a este trabajo esclavizado y muchas veces también, pues, en detrimento del desarrollo de estos pueblos. Incluso con episodios muy traumáticos, como puede ser por ejemplo, las hambrunas que se produjeron a causa de un modelo de económico impuesto por las metrópolis que, basado en una economía agrícola extractivista también, porque toda la riqueza se mandaba a las metrópolis y quedaba muy poco para consumo local y los precios, y después se regresaban esos productos ya más industrializados para consumo de estos pueblos, pero a precios exorbitantes. Entonces, ese colonialismo económico que se ha vivido, ese capitalismo basado en la mano de obra esclavizada y también en la extracción de la riqueza de cualquier tipo de las colonias, es lo que en realidad construyó a los imperios europeos modernos. Y luego, también en otra tesitura, pero también en gran medida a lo que hoy es pues el país más poderoso, digamos, en términos globales del mundo, que bueno, eso habría que también matizarlo, pero que los Estados Unidos. Y en medio de esta realidad de estos pueblos que han vivido y han sufrido, como bien nos relata nuestra experta, la profesora Margarita Vargas, es el hecho de este coloniaje, este tutelaje y sobre todo el comercio que se hacía con estos ciudadanos de esclavos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se niegan a reconocer estos hechos? Y no solamente eso, sino se niegan a pedir disculpas y hasta resarcir por los daños ocasionados. ¿Será que sería una manera de desenmascarar su narrativa colonialista que aún está vigente, por cierto? Sí, desde luego, o sea, el hecho de reconocerlo pues tiene muchas implicaciones, o sea, desde las implicaciones culturales, de prestigio mismo, de hegemonía en el mundo, porque, por ejemplo, para el Imperio Británico sería reconocer, digamos, un papel que ha sido muy negativo en general y que cuestiona profundamente, pues, las bases incluso identitarias de su propio imperio, es decir, que estarían cuestionados de manera y no solamente cuestionados, sino que la narrativa histórica, por ejemplo, del reinado de la reina Victoria, sería muy negativo. Figuras tan importantes como Winston Churchill, que son figuras pues emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, pues se verían inmersas en todo este desprestigio porque él también tuvo que ver con esta política colonial. Y entonces saldrían a relucir muchas figuras que para ellos son históricas y que permanecen como en una especie de figuras heroicas o inmaculadas que están implicadas en este proceso de despojo para los pueblos que colonizaron, o sea, que fueron su metrópoli. Igualmente para Francia.
O sea, las bases mismas de personajes muy importantes que construyeron lo que se llamó la Tercera República, pues estarían cuestionados. Incluso algunos líderes revolucionarios, es decir, que los paradigmas históricos que construyen estas naciones, pues con esto se verían profundamente cuestionados y tendríamos una imagen que ya no es del todo positiva. Igualmente, en una época más reciente para los Estados Unidos. Entonces, hay todas estas implicaciones de orden cultural, de orden histórico y desde luego también de orden económico, porque si estos procesos se reconocieran, pues entonces tendrían que pagarse reparaciones, como usted bien lo señala, y tendrían que darse también disculpas públicas, porque hay millones de vidas humanas que perecieron víctimas de estos procesos. Ya he señalado las hambrunas, pero también esclavizados que murieron a causa de las torturas, de los trabajos forzados, de agotamiento y extenuamiento por trabajo, que las vidas humanas no se recuperan. O sea, son millones de vidas que se perdieron o que se vieron frustradas, obstaculizadas en su propio desarrollo. Entonces, las reparaciones que se tienen que dar, pues son en el terreno económico para ayudar a estos pueblos a que puedan pues paliar un poco la situación de pobreza y de falta de desarrollo y de oportunidades para la gente que vive ahí. Las vidas humanas ya no se recuperan, pero sí una disculpa pública podría resarcir ese daño causado a las familias y a los descendientes de las personas que se vieron directamente afectadas y que se siguen viendo afectadas por estos procesos. Sin lugar a dudas, ahí está la primera radiografía, no solamente el impacto que esto podría representar para estas naciones, sino también las implicaciones que podría traer para estos gobiernos que aún mantienen una postura de coloniaje, de tutelaje, aún en estos tiempos modernos, pese a la implementación de normas internacionales, tratados internacionales que ellos mismos siguen violando. Agradecer a la profesora Margarita Vargas por su tiempo y compartir su análisis y su experticia hoy en el mapa en Telesur. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Swiss Info, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Carlos III reconoce el doloroso pasado colonial británico en naciones de la Commonwealth. Ahí está como titular. El cuerpo de la noticia destaca que el rey Carlos III ha reconocido que hay aspectos dolorosos, dijo durante su discurso. Esto sigue resonando en los lazos entre el Reino Unido y varios países de la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth. Durante esta locución, en el marco de la cumbre de este grupo que se celebró en Samoa, donde los países tenían planeado discutir el asunto de la indemnización por esclavitud. Algunas naciones de esta comunidad buscan abordar el pago de reparaciones por el comercio de esclavos por parte del Reino Unido con la participación de líderes de este grupo, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, entre el deseo de varias excolonias de que Londres las indemnice por el comercio de la esclavitud en la historia del Reino Unido. Previamente se ha conocido que un portavoz del gobierno británico había recalcado que no pagarán nada, ninguna indemnización, ni pedirán perdón por el pasado de comercio de esclavos, que se calcula supuso el transporte de 3.1 millones de africanos esclavizados a sus entonces colonias del Caribe entre los siglos XVII y XVIII. Nada de que extrañar, por supuesto, a un Reino Unido que usa las sanciones y el robo de activos igual que en el siglo pasado. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Aquí vemos uno de los varios ataques que sigue efectuando Israel con bombardeos constantes sobre la Franja de Gaza. Se sigue denunciando el intenso despliegue de las fuerzas de ocupación de Israel en las cercanías del monte de Shubei, en la localidad de Beita, al sur de Nablus. Las fuerzas de ocupación de Israel asaltan la localidad de Beit Furik, al norte de Cisjordania, ocupada. Siguen destruyendo viviendas y masacrando un pueblo por sus intereses geopolíticos. La cifra de civiles asesinados ya asciende a más de 42.000, más de 18.000 de ellos son niños y más de 11.000 son mujeres. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo un analista internacional, experto también en estas temáticas, el doctor Adalberto Santana. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Doctor Adalberto Santana, cuando nosotros hablamos de coloniaje, de esclavitud, de usurpación y ocupación, quizás el rostro más visible en estos tiempos sea el Estado de Israel. ¿Cómo entender el procedimiento de estos hechos violatorios del derecho internacional, aunque han pasado más de un siglo, de la construcción de estas normativas y seguimos enfrentándonos a este tipo de escenarios? ¿Cómo lo leemos? Sí, el más claro ejemplo de la colonización contemporánea en el siglo XXI, pues es evidente la política sionista del Estado de Israel, que trata precisamente de colonizar los territorios y que ha colonizado el territorio de Palestina, pero que hoy ha generado pues un gran genocidio tratando de desaparecer o expulsar de su territorio precisamente a los palestinos. Es el más claro ejemplo en el siglo XXI de un proceso de colonización que no empezó ahí en Palestina, sino que hoy es la continuidad de un largo proceso que se ha vivido sobre todo en África por las colonizaciones que hicieron los belgas, los alemanes, los ingleses, los portugueses, italianos también, en esa parte, y holandeses en esa parte del continente, Inglaterra, por supuesto, ¿sí? Y que después se prolongó hacia el continente americano cuando el Nuevo Mundo fue, entre comillas, descubierto por Cristóbal Colón, que empezó, dijéramos, una nueva colonización en el Nuevo Mundo, precisamente por parte de España y de Portugal. Hoy en nuestros días, pues está en el debate internacional y especialmente en los países africanos, haya una indemnización por esa colonización que realizaron distintas potencias europeas. Por ejemplo, Burundi, que le pide a Alemania y a Bélgica la indemnización por el saqueo. Por el sacrificio de miles de personas, pero muchos de estos países, y como es el caso más connotado, por ejemplo, de España, que no quiere pedir el perdón a los países de América Latina por el gran sacrificio que representó la conquista y la colonización de América. Y igual sucede en el caso de las grandes potencias europeas hacia el África. Y todavía en nuestros días, decíamos, pues sigue este ejemplo de colonización, y el caso más rotundo es contra los palestinos, pero que se está ampliando porque los ataques hoy en día contra el Líbano pues también están representando la expansión colonialista del Estado israelita, evidentemente apoyado por los Estados Unidos y también solovientado por los estados europeos, que no han hecho ningún impedimento para que siga esa guerra de genocidio contra el pueblo palestino y contra la comunidad, sobre todo de los países árabes. Y a propósito de lo que usted mencionaba, el hecho de que España no quiere pedir perdón a México por la barbaridad que ha sujetado los acontecimientos de esa colonización. Esto tiene que ver también con su accionar actual, es decir, un país que sigue cometiendo injerencia ante las democracias de otros pueblos y quienes también se prestan a seguir imprimiendo estas mal llamadas sanciones a otras naciones del mundo. Una herramienta que quizás también podría ser analizada como un arma también de tutelaje, chantaje y coloniaje. ¿Tiene esto que ver? ¿Hay una reedición de estos instrumentos para llevar adelante una recolonización? ¿Estaremos enfrentando ese escenario? Enfrentando de distinta manera, dijéramos, ¿no? La corona española, el rey monigote que pusieron ahí, Francisco Franco, pues quiere seguir todavía
utilizando la imagen del gran emperador sobre los territorios de nuestra América. Pero el coloniaje contemporáneo español lo vemos en otras esferas, sobre todo en la financiera. Por ejemplo, el papel que desempeña los bancos, particularmente el Banco Santander y el Banco Bilbao de España, quienes, por ejemplo, están colonizando el gran mercado financiero y bancario internacional. En el caso de México, estos bancos se han convertido en los grandes monopolios y, de hecho, el capital español, donde tiene mayor recursos, pues es de la presencia de estos bancos en territorio mexicano. Claro que también pues la gente es cómplice, dijéramos, relativamente, hablando de que van y depositan su dinero en estos bancos españoles internacionales, que es una nueva reconquista financiera de nuestros territorios. En vez de apoyar los bancos nacionales, sí, aquellos que representan, dijéramos, relativamente un interés nacional, pues están apoyándose en estos grandes consorcios financieros internacionales y que son particularmente españoles. Entonces encontramos un coloniaje financiero de nuestros países, donde hoy en América Latina, pues estas empresas financieras españoles tienen sus expresiones. Y hay otros capitales también en nuestra América que los españoles, no los españoles en general, sino los capitales financieros hacen acto de presencia en nuestros países y también representan un saqueo económico y financiero de nuestras economías. Claro que también está el contubernio de los principales gobiernos que apoyan a estas serie de inversiones que, más que aportar recursos a nuestros países, lo que están es saqueando nuestras riquezas. Y en medio de esta disputa también por el control de los recursos estratégicos se cometen planes de desestabilización, no solamente en nuestra región de América Latina y el Caribe, sino también en otras naciones del mundo. A eso también se conlleva el hecho de implementar medidas desde el sionismo y el fascismo, todo esto ligado de la mano. Profesor, ya para finalizar me gustaría conocer su criterio. ¿A qué debe, qué punto de inflexión en realidad se ha marcado en la historia para que haya un despertar de los pueblos, en este caso del Caribe, para levantarse contra ese colonialismo, para levantarse contra ese tutelaje y rechazar, por supuesto, la esclavitud y solicitar además una indemnización, un resarcimiento por todos los daños que se han generado en esos siglos pasados con el tema de la esclavitud? Y pensemos que, por ejemplo, en el caso del Caribe, nuestra región de nuestra América está compuesta básicamente por dos regiones. Una, la América Latina continental, y la otra, la América Latina que está en el Mar de las Antillas y en el Caribe, que son dos áreas. No es el Caribe en su conjunto, son dos áreas, el Golfo de México, el Mar de las Antillas y el último, que es el Mar Caribe. Pues ahí hay una serie de islas, ínsulas, ¿sí?, en un arco insular, donde van desde la más grande, que es Cuba, hasta las más pequeñas como Dominica, por ejemplo, Trinidad y Tobago, entre otras islas que están en la región, y donde todavía tiene presencia precisamente el colonialismo británico, no tan solo en la expresión lingüística, que por ejemplo el inglés sigue siendo dominante en 13 de esas colonias que están en el Caribe, sino también en los llamados territorios de ultramar de Francia que se hacen presentes, incluso también el holandés, que culturalmente está en las islas de Curazao, Bonaire, ¿sí?, frente a las costas de Venezuela, incluso en las Guyanas, que están en territorio también ya, dijéramos, de la parte sudamericana, pero que pertenecen cultural y geográficamente al Caribe. En ese sentido, ahí todavía notamos esas presencias inglesas, francesas y holandesas que no han abandonado nuestros territorios, y una expresión de esa dominación es que la mayoría de esta población es de origen afrocaribeño, es decir, de la población africana que fue traída forzadamente hacia las tierras de América en el periodo colonial y que generaron un gran saqueo tanto de África como una gran explotación esclavista en estas tierras de América. Esos pueblos, precisamente del Caribe, hoy piden indemnización a las coronas británicas
británicas, holandesas y francesas que se siguen haciendo presentes en esta área. Va a ser difícil emancipar, por ejemplo, las lenguas que llegaron. Nosotros hablamos el español en buena parte de los países de la América Latina continental como expresión de la dominación española, pero también nos hemos apropiado de esa lengua como del portugués. Y en el Caribe, bueno, todavía hay una resistencia, se habla el inglés, se habla el francés, pero también hay lenguas criollas que siguen ahí viviendo y que son parte de la identidad nacional de estos pueblos. Entonces, en el Caribe fue también un fuerte sometimiento de esas colonias británicas y francesas, y que se está pidiendo precisamente la indemnización a esas grandes metrópolis que siguen siendo hoy dominantes en lo económico en el mundo. Alberto Santana, por habernos acompañado y por su tiempo de análisis también hoy en el mapa. Gracias, profesor, por su tiempo para Telesur. Finalicemos el programa identificando 3 claves sobre este tema. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre el tema abordado esta jornada. 1. Impacto. No se trata solo de lograr el resarcimiento económico sobre la esclavitud y coloniaje que han sufrido estos pueblos. Estas reparaciones paulatinas podrían llegar a reconocer el potencial económico, político y social de los países en los triángulos caribeños o de los países latinoamericanos o incluso de la misma África, sentando un precedente sobre Reino Unido y otros países colonialistas. 2. Narrativa. Hay que decir que esa narrativa colonialista de la prepotencia de monarquías y gobiernos europeos de negarse a pedir disculpas y hasta indemnizar por las atrocidades implicaría asumir también de manera abierta que siguen siendo violadores del derecho internacional y de la propia Carta de Naciones Unidas y echaría por tierra su discurso colonialista, algo que siguen ejerciendo, intentando recolonizar, y para ello han trazado una estrategia de robo de recursos estratégicos y activos de terceros países bajo el paraguas de las sanciones, otra arma ilegal que implementan. 3. Israel. Esta sigue siendo quizás la potencia colonialista más peligrosa que ha revelado el rostro del sionismo y del fascismo, y por eso no es extraño que los mismos gobiernos colonialistas europeos y de Estados Unidos estén apoyando, financiando y amparando el genocidio contra los pueblos de Palestina, Líbano y Yemen. Pero la nueva era ya ha nacido y el mundo no va a permitir ni tutelajes ni recolonización. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.